La escalofriante verdad oculta detrás de la traición de Efialtes a los 300 espartanos, revelado la noche caía sobre la Ciudad de México como un manto negro y pesado. Samuel, un joven de apenas 22 años, sintió que el aire se volvía más denso a medida que se acercaba a casa. Su abuela enferma y su hermana menor lo esperaban, pero una inquietud recorría su cuerpo como un escalofrío. Las luces parpadeantes de las calles apenas iluminaban el camino, y en esa oscuridad se sienten murmullos e historias de traiciones latentes. En el transporte público, su teléfono vibra con insistencia. Un mensaje. Un número desconocido. Te estoy observando. Su corazón se detuvo. Los rumores en el barrio de desapariciones misteriosas se posaban sobre él como un ave de mal agüero. Samuel siempre había confiado en agradables sonrisas y dulces ofrecidos a su hermana por parte del vecino, un hombre aparentemente amable. Pero ahora, cada paso lo llevaba a pensar que el peligro acechaba desde la esquina más oscura. Su mente viajaba entre sombras que susurraban secretos de antiguos traidores, mientras la figura de Efialtes surgía en sus pensamientos. Un traidor que había sembrado la desconfianza entre hermanos, un eco de advertencia que amenazaba con volverse real. Al llegar a casa, su mirada se detuvo en la puerta. Una nota: cuida a tu hermana, te estoy vigilando. El frío le recorrió la espalda, como si una mano helada hubiera tocado su piel. Entró rápido, el corazón latiendo con más fuerza que nunca. Su abuela murmuraba, olvidando los rostros de quienes una vez pasaron por la sala, llenos de vida. ¿Qué has oído, Samuel?, le preguntó mientras se luchaba por responder sin dejar que el pánico lo paralizara. Así, quedó claro, alguien había estado charlando con ella, compartiendo temores que nunca debían salir de la casa. Las noches pasaron y los mensajes se volvieron más inquietantes. Nadie te salvará, sabemos lo que haces. La atmósfera pesada le envolvía como una serpiente constrictora. Su hermana, ajena, reía en la sala, pero él no podía permitirse perder la guardia. Las risas de los niños se veían tan lejanos cuando, al asomarse a la ventana, luces rojas reflejaban en sus ojos, avisos de que el peligro estaba cerca. La traición se convirtió en una sombra persistente, y su mente navegaba entre el terror y la desesperación. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El eco de la advertencia resonaba en su mente. Esa noche, la desesperación lo llevó a confrontar al vecino. El hombre sonriente, que siempre les había ofrecido dulces, reveló su verdadera naturaleza. Una conexión con los desaparecidos, un hilo de terror que se enredaba en sus pesadillas. Las risas del barrio se transformaron en ecos estruendosos y tristes. Las desapariciones eran un ritual, un juego macabro que dejaba huella. La traición se había transformado en un monstruo tangible. Fue entonces, al recibir el último mensaje, que hizo que su sangre se helara: es hora de que mi traición se cumpla. La combinación de miedo e impotencia lo llevó a un punto de quiebre. Un instante de silencio antes del grito. La sombra se acercaba, la posibilidad de un hogar destrozado le apretaba el pecho. La pregunta flotaba en el aire teñida de terror: ¿podría confiar en su instinto o se convertiría en otra víctima de la traición? La tensión aumentaba mientras el peligro se cernía, implacable, esperando la oportunidad perfecta para atacar. Samuel no pudo dormir esa noche. Los ecos de los mensajes retumbaban en su cabeza como campanas de una ceremonia fúnebre. Había algo en el aire que lo oprimía, como si la misma casa estuviera consciente de la amenaza que acechaba desde afuera. Cada crujido de las paredes le ponía la piel de gallina, y una sensación de inminente calamidad lo mantenía en estado de alerta. Cuando amaneció, el sol apenas se atrevía a filtrarse por las cortinas. Se asomó a la ventana y vio al vecino. Ese hombre que había sido una presencia familiar, ahora parecía un extraño. Tenía una mirada fija, como si supiera que Samuel le observaba. Los ojos del vecino brillaban de manera ominosa, y Samuel sintió un escalofrío que lo atravesó. No podía dejar que su hermana se acercara a él. Necesitaba desviar su atención, hacerla sentir que todo estaba bien, así que decidió llevarla al mercado. El bullicio del mercado era un alivio temporal.
Las risas de los vendedores, el olor del pan caliente, todo parecía un mundo lejano alejado del terror que lo aguardaba en casa. Sin embargo, la paz fue efímera. Mientras caminaban entre los puestos, Samuel sintió que un par de ojos lo seguían. Se giró, buscando la fuente de esa inquietante mirada. Un hombre de aspecto deteriorado, con una gorra que le cubría la mayor parte de la cara, parecía observarlo en silencio desde la sombra de un puesto de frutas. Su pecho se apretó de nuevo. Samuel, ¿qué te pasa?, preguntó su hermana. Ella notó su nerviosismo, y sus pequeños ojos llenos de curiosidad lo miraron. Se forzó a sonreírle, ignorando la punzada de ansiedad que le había crecido en el estómago. Solo tengo un poco de sueño, amor. Vamos a buscar algo rico para ti, respondió él, tratando de sonreír. Después de comprar dulce y pan, regresaron a casa. La atmósfera se sentía más pesada que nunca. Al abrir la puerta, encontró una segunda nota en el mismo lugar donde había hallado la primera. Esta vez decía, el hambre aparece antes que los cuchillos. Se le cayó el corazón. La frase resonaba en su mente con una sed de terror. ¿Qué significaba eso? ¿Quién tenía el poder de atormentarlo así? Una noche más, la incertidumbre devoraba su mente. Llamó a un viejo amigo, Mario, quien siempre había sido su cómplice en días peligrosos. Se encontraron en el parque, iluminados por la luz tenue de algunas farolas. Mario escuchó la historia, lleno de dudas. Quizás deberías hablar con la policía. Esto no suena bien, hermano, sugirió. ¿Y decir qué exactamente? ¿Que un vecino me está amenazando y que no sé por qué? No, no puedo. Samuel apretó los puños, la impotencia le llenaba el pecho. Volvió a casa sintiendo que el aire se le había vuelto más denso. La risa de su hermana resonaba desde la sala, pero esta vez no le dio consuelo. Se sentía atrapado en una tela de araña, cada hilo fino se entrelazaba en su vida, haciéndolo más vulnerable. Apenas cerró la puerta, un grito resonó. Venía de su abuela. Corrió hacia la habitación donde ella solía reposar. La encontró mirando con horror, su mano temblorosa señalando hacia la ventana. Afuera, una figura se movía en la penumbra. Era el vecino, sus ojos brillando con un rayo de locura. Su sonrisa era desquiciada, como si supiera un secreto que Samuel nunca podría comprender. No puede ser, balbuceó Samuel, rebasando el umbral de la desesperación. Los movimientos del vecino se tornaron erráticos, como si danzara con una música macabra que solo él escuchaba. De repente, él gritó, tu traición será pesada, Samuel. El miedo se convirtió en horror. Sin pensarlo, agarró la mano de su hermana y corrieron hacia la puerta. Pero una sombra bloqueó su camino. Al dar la vuelta, una voz susurrante salió de la oscuridad detrás de ellos. No hay escape. La pesadilla apenas comenzaba, mientras Samuel comprendía que no solo se trataba de proteger a su hermana. La traición había tomado forma y, ahora, vendría por ellos. Estaba preparado para lo que estaba a punto de desatarse, o la oscuridad le tragaría de una vez. ¿Por todas? La figura del vecino se acercó lentamente, como una sombra que se alimentaba del terror emanado por Samuel y su hermana. Un frío helado invadió la habitación, y ella, aterrorizada, se agarró más fuerte de su mano. Samuel sabía que debían actuar rápido. Miró hacia la ventana, pero el vecino extendió una mano, haciendo un gesto que era a la vez suplicante y amenazador. No puedes esconderte de tus pecados, Samuel, gritó, su voz retumbando en la penumbra. Esa afirmación era como un dardo que atravesaba el corazón de Samuel, llenándolo de confusión y miedo. ¿Qué pecados? La mente de Samuel se desbordó de recuerdos, fragmentos de una infancia que parecían ahora mancharse con el eco de aquella amenaza. Una risa maliciosa comenzó a resonar en sus oídos, haciéndolo dudar de su propia cordura. Y luego, la voz del vecino se transformó en una risa burlona, llena de satisfacción. La habitación se tornó más oscura, y de repente, un fuerte golpe retumbó en la puerta. La abuela, con su rostro pálido y ojos hundidos, gritó, 11 años, Samuel. Aquel día cambió todo. Samuel giró la cabeza hacia ella, sin poder comprender. ¿A qué se refería? La angustia en su voz resonaba más fuerte que el eco de la amenaza del vecino. Sin pensarlo, se giró hacia la puerta. ¿Qué sucedió hace 11 años? Lo que hiciste. Ella temblaba, lo que le hiciste a Efialtes. La revelación le golpeó como una ola imparable. Recordó aquel largo verano, cuando había perdido a un amigo, y como los susurros sobre un pacto oscuro habían comenzado a circular.
Aquel día había tomado una decisión, y las serpientes del pasado ahora parecían regresar para cobrar su precio. El vecino sonrió, sus ojos fulgurantes apretándose entre las sombras. Tus elecciones tienen un precio, Samuel. Y ahora, la cuenta está saldándose. El sudor frío deslizándose por la nuca le recordó que el momento de actuar era ahora o nunca. Con un empujón, Samuel llevó a su hermana hacia el pasillo, pero cuando intentó pasar junto al vecino, sintió una mano fría como el acero que le agarró el hombro. No puedes salir, niño. La oscuridad te ha reclamado, resonó la voz, profunda y llena de ira. Con un tirón violento, Samuel se liberó, llevando a su hermana detrás de él, pero mientras corrían, se dio cuenta de que la casa había cambiado. El pasillo se alargaba ante sus ojos, cada paso parecía llevarlos más lejos de la salida. A su alrededor, las sombras parecían cobrar vida, danzando sobre las paredes, alborotando sus miedos más profundos. Samu, ayúdame, la voz de su hermana resonó angustiosamente. Miró hacia atrás y vio que ella había retrocedido. La figura de su hermana se agitaba, atormentada por una sombra pegajosa que parecía abrazarla, incapaz de alejarla. No, gritó, extendiendo su mano hacia ella mientras la angustia le cerraba la garganta. No puedo salir, su voz era un grito desgarrador. Samuel sintió como el terror se transformaba en rabia. La oscuridad estaba ganando, y no iba a permitir que se llevara a su hermana. Hizo un giro en seco, enfrentándose al vecino que aún se reía de él desde la entrada. Suéltala, exigió, con un temblor en la voz. Pero el vecino solo dio un paso hacia él, hundiéndose más en la sombra a su alrededor. La traición trae consigo un precio mayor, Samuel. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Esa pregunta resonó en su mente, atrapándolo en un abismo de decisiones. La cuenta aún no estaba saldada, pero ¿qué precio estaba dispuesto a pagar por su hermana? Con un último vistazo, vio que la sombra consumía a su hermana. La desesperación le empujó hacia adelante, decidido a deshacer la traición de su pasado. Sin embargo, la oscuridad lo envolvió, y una risa, cada vez más fuerte, resonaba a su alrededor. ¿Se atrevería a confrontar su pasado para salvar el presente, o sería arrastrado hacia el caprichoso destino que había evocado con su traición? El agarre helado del vecino parecía incluso debilitar su voluntad. Samuel sentía que cada segundo transcurría como una eternidad mientras el eco de la risa resonaba en su mente, llenando el espacio con un terror palpable. La sombra que abrazaba a su hermana se retorcía, como si estuviera ansiosa por devorarla. No más, gritó, e impulsado por un instinto salvaje, se lanzó hacia la oscuridad, dispuesto a enfrentar su destino. El aire se volvió espeso, casi tangible, y la casa pareció retorcerse a su alrededor mientras se luchaba para mantener la vista fija en su hermana. Samuel ayuda. La fragilidad en su voz era un cuchillo que le atravesaba el pecho. Cada palabra que pronunciaba parecía desgarrar la última capa de esperanza que le quedaba. Sin embargo, el concepto de enfrentar su pasado lo llenaba de un coraje desconocido. El vecino sonrió y dejó escapar un susurro: vas a necesitar más que valor, niño. Vas a tener que recordar. De repente, las paredes comenzaron a distorsionarse, mostrando imágenes de su infancia, risas, juegos, pero también gritos y lágrimas. Recuerdos de aquel fatídico día en que había sido parte de una absurda broma que había acabado en tragedia. Efialtes, su mejor amigo, se había vuelto un eco olvidado, una voz silenciada por una neblina de dolor y culpa. La sombra parecía alimentarse de esos recuerdos. Basta, gritó, cubriéndose los oídos al sentir que los ecos de la culpabilidad reverberaban en su mente. Pero el murmullo se intensificó, como un torrente que amenazaba con arrastrarlo. Las palabras de su hermana resonaban en su corazón, instándolo a no rendirse. ¿Qué harías por ella, Samuel? La voz del vecino se transformó en un sibilante susurro, cada palabra trazando un hilo de culpa que conectaba sus decisiones. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Miró a su hermana, atrapada. No podía permitir que la oscuridad la reclamara. Con un grito que surgió desde las profundidades de su ser, Samuel tomó una decisión. Las sombras a su alrededor se estremecieron al sentir su determinación. Todo, aulló, proyectando su voz hacia el vecino con una valentía inesperada. Haré cualquier cosa. El vecino frunció el ceño, como si la respuesta hubiera cambiado el juego. ¿Cualquier cosa? ¿Aceptarías cargar con el peso de sus pecados además de los tuyos? Serás un puente, Samuel, y es un camino que te llevará a un horror inimaginable. Las sombras se encaramaban sobre él, como si esperaran que cediera.
El arrepentimiento se convirtió en un volcán en su interior, listo para estallar. La imagen de Efialtes apareció, débil y sufriente, atravesando su mente como una espada. ¿Es eso lo que Efialtes quería? ¿Que yo arrastrara su sufrimiento? Samuel se sintió desgarrado, pero el rostro de su hermana lo ancló. Miró atrás, y vio que la sombra la oprimía, pero a diferencia de antes, ahora ella también luchaba. La luz que emanaba de su conexión era tenue, pero creciente. Y, en un instante, comprendió que la verdadera batalla no era contra el vecino, sino contra sus propios miedos y culpas. La oscuridad solo ganaría si él decidía dejarla. Gradualmente, sintió que la luz comenzaba a abrirse paso entre él y su hermana. «Aférrate a mí», exclamó, extendiendo su mano. «Yo no te dejaré caer». Pero antes de que su hermana pudiera responder, la risa del vecino cortó el aire, helando el ambiente. ¿De verdad crees que escaparás, Samuel? Lo peor está por llegar. Las sombras comenzaron a encerrarles, y Samuel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Una grieta se abrió en el suelo, y de ella surgió una visión del pasado. Efialtes, en sus últimos momentos, lo miraba con ojos llenos de dolor y traición. ¿Sería su valentía suficiente para liberar las almas atormentadas, o sucumbiría al horror de su pasado? La tensión llenaba el aire, y con un último alarido, Samuel se lanzó al abismo, decidido a arrastrar con él a la oscuridad, con la esperanza de salvar a su hermana, pero el abismo no estaba preparado para quien se atrevía a cuestionarlo. La oscuridad lo envolvió de inmediato, una neblina fría que comprimía su pecho como si miles de manos invisibles intentaran sofocarlo. Samuel se encontraba en un vasto vacío, donde nada era seguro. El eco de su propia respiración resonaba en un silencio aterrador, y el olor a tierra húmeda y putrefacta le llegaba como un golpe. La grieta que había abierto su pasado se cerró detrás de él, dejando a su hermana fuera de este abismo. Samuel. La voz de su hermana se desvaneció, y por un momento, la culpa lo abrumó. Se quedó parado, parpadeando en la oscuridad, intentando discernir lo que lo rodeaba. En ese instante, la realidad pareció fragmentarse, y varias imágenes comenzaron a proyectarse ante sus ojos, como a través de un viejo proyector. Eran recuerdos distorsionados, momentos que había tratado de ocultar incluso de sí mismo. Vio a Efialtes riendo, corriendo por el campo, un niño lleno de vida. Segundos después, la imagen se desvanecía en la de una fiesta, un instante de celebración que rápidamente se transformaba en el horror. Un accidente, gritos, y el eco del llanto que lo había seguido durante años. Había sido él quien había sugerido la broma aquel día, un truco que salió mal, una vida perdida. Las lágrimas comenzaron a desbordar sus ojos. «No, no quiero esto», gritó, pero su voz se perdió como sus recuerdos, tragada por el firmamento oscuro. «¿Quieres cargar con su sufrimiento?», resonó la voz del vecino, sus palabras retumbando en el vacío. Siempre es más fácil ignorar el pasado, aferrarse a las ilusiones. Pero tú has elegido enfrentarte a la verdad. Las imágenes tomaron forma nuevamente, y Samuel sintió cómo la culpa se transformaba en un monstruo tangible, trazando figuras de sombras que se proyectaban hacia él. Danzaban a su alrededor, burlonas, mientras observaban su sufrimiento. Con una determinación renovada, Samuel apretó los puños. «No soy responsable de sus acciones. No puedo cargar con su culpa», musitó para sí mismo, sintiendo cada palabra brotar de su interior como un mantra. De repente, una estela de luz surgió de un rincón, iluminando el horizonte oscuro. En su centro, brillaba una imagen de su hermana, atrapada ante un mar de sombras que pulsaban intensamente. Su rostro era un reflejo de miedo y valentía, un eco de lo que Samuel podía perder si sucumbía. «Samuel», gritó, extendiendo su mano hacia él. Sus ojos ardían con la luz que él estaba empezando a conocer. «Cree en ti mismo. Recuerda quién eres». Samuel se lanzó hacia la luz, dejando atrás la opresión de las sombras. En ese instante, la oscuridad comenzó a agitarse, acosándolo, como si supiera que se estaba despojando de su control. Las figuras sombrías se acercaron, como lingotes de acero, deseando su desesperación. «Tu valor no es suficiente, niño», dijo el vecino, su voz particularmente fría. «¿Por qué te esfuerzas tanto en luchar? Nunca ganarás contra el pasado». Pero el eco de las palabras de Efialtes comenzó a resonar en su memoria. «Tú eres más fuerte de lo que crees, Samuel». Las imágenes de risas y aventuras, mezcladas con el dolor, hicieron que su corazón latiera con fuerza. Cruzando la delgada línea entre el dolor y la fuerza, Samuel gritó: «No voy a ser tu prisionero.
Y no permitiré que ella lo sea. Las sombras comenzaron a desvanecerse con cada palabra, la luz crecía más intensa. Era un tira y afloja entre el pasado y el presente, donde el eco de sus decisiones se hacía presente. Pero justo cuando pensó que podría salvar a su hermana, la tierra tembló de nuevo y una sombra inmensa emergió del abismo, una figura grotesca que retorcía y elementos de temor desbordaban de su esencia. Samuel sintió frío en los huesos. La verdadera confrontación había comenzado. ¿Qué más vas a sacrificar?, preguntó la sombra con una risa escalofriante. El rostro de Efialtes volvió a aparecer en su mente, pero esta vez con una sonrisa torcida, casi burlona. Samuel se dio cuenta de que esta lucha no se trataba solo de salvar a su hermana, sino de deshacer el nudo de traición que lo había mantenido prisionero. El horror solo había comenzado. ¿Tendría el valor para sacarlo todo a la luz o caería en la misma trampa de su propia culpa? El aire se volvió denso mientras la oscuridad amenazaba con engullir su decisión y el tiempo parecía detenerse. La lucha de Samuel apenas comenzaba, enfrentándose a la sombra de sus propias acciones, pero ¿quién realmente era su enemigo? La batalla por su alma estaba lejos de terminar. La sombra se cernió sobre Samuel, un monstruo de difusas formas que parecía alimentarse de su miedo. El frío penetrante le calaba los huesos, y su respiración se volvió entrecortada, al borde del colapso. El eco de su propia voz resonaba débilmente en el abismo. No. No puedo dejar que esto termine así. Las sombras danzaban a su alrededor, transformándose en figuras conocidas, rostros perdidos en el laberinto de su mente, amigos, familiares, incluso desconocidos que habían tenido que sufrir debido a sus decisiones. Cada rostro era una punzada en su corazón, amplificando la culpa que lo mantenía encadenado. Tu pasado siempre regresará, Samuel, dijo la sombra, el tono burlón reverberando en el aire. No puedes escapar de lo que eres. Acepta tu destino, o sufrirás eternamente. En ese preciso instante, la figura de Efialtes volvió a aparecer, esta vez rodeado de un halo siniestro. Tu traición me ha seguido tanto como la muerte misma, hermano. ¿Crees que liberarás a alguien más cargando este peso? Un escalofrío recorrió la columna de Samuel. No te creo. Te perderé, Efialtes. No puedo ser mi culpa. Yo no maté a nadie. Las lágrimas brotaron de sus ojos, y el pánico comenzaba a asfixiarlo, como una cuerda alrededor de su garganta. ¿Muerto? ¿Qué es la muerte, Samuel? Es solo un estado, un juego que nunca debiste haber comenzado. Las palabras de la sombra se hicieron eco en su mente, y un terrible entendimiento lo golpeó. Esta sombra no solo representaba su culpa, sino también su propia incapacidad para perdonarse a sí mismo. Todo lo que has vivido hasta ahora no es más que un reflejo de tus miedos, continuó. A cada paso que das, retrocedes. ¿Cuántas veces más intentarás salvar a tu hermana, cuando lo que realmente necesitas es salvarte a ti mismo? La luz que antes había brillado parecía desvanecerse, su hermana quedaba atrapada en la penumbra, gritando su nombre en agonía. Samuel. Ayúdame. Pero su voz atravesaba la oscuridad como un susurro perdido. No puedo. No puedo dejarla, exclamó, sintiendo la desesperación consumirlo. Entonces arrastra a ambos a la locura. Esa es tu elección. La sombra se acercó, su forma grotesca ampliándose, llenando el espacio a su alrededor. Samuel sintió que el horror rozaba su piel, como garras heladas. Pero en ese momento, recordó las palabras de su hermano, el valor y la esperanza que siempre le había transmitido. Cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo la energía en su interior. No voy a dejar que me controles. Esta vez, lucharé por los dos. Lentamente, alzó la mano hacia la luz que quedaba. Sintió como su mente comenzaba a despejarse, como si un velo se estuviera levantando. Los recuerdos, aunque dolorosos, empezaron a cobrar vida, no solo como una carga, sino como una fuente de fuerza. La visión de su hermana, iluminada por la luz, se volvió más clara. Samuel, gritó ella, su voz resonando con la fuerza de los recuerdos compartidos. ¿Puedes hacerlo? Ese grito resonó y le dio poder. Con cada segundo que pasaba, la sombra titubeaba ante su creciente determinación. Samuel, con un grito desgarrador, se enfrentó a la sombra. No más. Yo no soy mi culpa. Soy más que esto. Justo cuando la sombra parecía ceder, un rugido sordo emergió del suelo, y el abismo se estremeció nuevamente. La oscuridad comenzó a cerrar con fuerza,
como si todo lo que había mencionado estuviera a punto de devorarlo una vez más. Pero esta vez, había luchado y no se dejaría vencer tan fácilmente. De repente, la figura de Efialtes se desvaneció, y la sombra retrocedió, siendo arrastrada hacia el fondo del abismo, pero antes de desaparecer, su risa resonó ominosa. Solo has ganado una batalla, Samuel. La guerra dentro de ti apenas comienza. La neblina se disipó momentáneamente, y Samuel sintió una ola de esperanza correr por sus venas. Pero, en un instante de tranquilidad, notó que la luz a su alrededor se empezaba a desvanecer nuevamente, incapaz de sostenerse. La lucha había tomado un giro inesperado, y el vacío comenzaba a consumirlo otra vez. ¿Qué más vendrá?, se preguntó, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. El eco de las risas y los lamentos retumbaba en su mente. Samuel comprendía que su viaje apenas comenzaba y que aún había secretos ocultos en la negrura que necesitaba desenterrar. La sombra sería solo un reflejo de muchos otros horrores que estaban por llegar. ¿Cuánto más podría soportar antes de perderse para siempre en la oscuridad? La oscuridad volvió a apoderarse de Samuel. No solo el abismo lo amenazaba, sino que el peso de sus decisiones lo arrastraba hacia un lugar del que no podría salir. Un frío glacial lo rodeaba, intensificando su angustia. Los ecos de risas burlonas reverberaban en su mente, creciendo en intensidad, como si estuvieran burlándose de su lucha. En un intento por mantener la calma, enfocó su mente en la luz que había vislumbrado, esa esperanza tenue pero persistente. Sin embargo, el suelo temblante bajo sus pies lo hacía cuestionar su fortaleza. No puedo dejarme llevar, murmuró para sí mismo, cerrando los ojos una vez más. Las imágenes de su hermana atrapada y sufriendo, la desesperación de su pasado, comenzaron a fusionarse en un sinfín de rumores y sombras. Samuel. La voz de la sombra regresó, rasposa y ansiosa, como un susurro siniestro. Tu lucha es inútil. ¿No ves que es parte de ti? Cada pérdida, cada traición, te define. Por más que intentes escapar, esas marcas siempre estarán contigo. Las palabras calaron hondo. Se sintió vulnerable, como si cada confusión y fracaso que había experimentado se desnudara ante un público implacable. Su mente, un campo de batalla, y su alma, un trofeo en juego. No, gritó, pero el eco de su voz se perdía en la oscuridad. La angustia lo envolvía, tan densa que casi podía saborearla. Y de repente, un estruendo proveniente de más allá de la penumbra lo sacudió. El aire olfateó a pólvora. Samuel sintió que el abismo estaba cambiando. Tras intensas vibraciones, comenzaron a emerger figuras difusas, sombras danzantes que se desplazaban en orden caótico, como espectros de quienes había perdido. Sus ojos, vidriosos y tristes, lo miraban con reproche. ¿Por qué no has luchado más fuerte? Un susurro femenino cortante flotó entre ellos. Siempre has sido débil, Samuel. Y eso ha facilitado su traición. La voz era familiar. La voz de su madre. Cállate. No he sido débil, gritó, mientras cada palabra que salía se abría camino a través del dolor que llevaba en su pecho. He llevado este peso conmigo, todo este tiempo. No sé cómo más pelear. Pero la sombra lo observaba, complacida. Y por eso, siempre estarás atrapado en este ciclo. Y para liberarte, necesitarás enfrentar la verdad sobre tu hermano. La traición no solo fue suya. ¿No eres culpable también? Las figuras a su alrededor comenzaron a retorcerse, tomando la forma de la historia que jamás había querido admitir. La imagen de Efialtes sonriendo, mientras él se mantenía a un lado, lleno de impotencia, cruzó su mente. Él no fue el único que falló. Tú no actuaste cuando debiste hacerlo. Samuel sintió como un torrente de ira y dolor brotaba en su interior. Miró hacia la penumbra, donde las sombras manipulaban sus recuerdos. No. No soy mi pasado. Soy más que esto, exclamó, pero su voz resonó débilmente en la oscuridad. Como si el abismo lo desafiara, un parpadeo de luz se mostró antes de apagarse de nuevo. Fácil decirlo, hermano, respondió una voz, esta vez la de Efialtes, manifestándose del caos. Pero lo que has hecho te persigue, y no escapé de la culpa. A ti también te consume. Y en ese momento, enfrentándose a lo inevitable, Samuel entendió que la única salida era confrontar no solo la traición de su hermano, sino sus propios miedos y horarios. Las luces titilantes revelaron una puerta al final del abismo. Si quería resolver esta batalla por la redención, tendría que dar el salto. Mientras se acercaba, la sombra se agitó con furia,
como un monstruo acorralado. No lo hagas, Samuel. Dentro de esa puerta hay más que dolor. La verdad es un monstruo que devora, y tal vez no estés listo para enfrentarlo. Pero ya no había retorno. Samuel, desgarrado por la tensión, tomó aire y cruzó el umbral. La luz lo abrazó con una intensidad cegadora. Y al entrar, se encontró en un lugar diferente, un espacio que parecía un espejo de la casa de su infancia. Cada esquina emanaba nostalgia y, sin embargo, un oscuro presentimiento. Esa familiaridad lo llenó de dudas. ¿Qué es este lugar?, se preguntó en voz alta. De repente, un susurro resonó a su alrededor: la verdad que tanto temes, está aquí. Ese eco recorría su corazón, mientras un aterrador sentido de realidad se desplegaba ante él. Las sombras aún acechaban a su alrededor, pero en este nuevo entorno, cada paso lo acercaba a un secreto que cambiaría todo. ¿Qué más tendrán que revelarle las sombras? La pregunta resonó en su mente, pero una certeza se alzaba: lo que se le acercaba podría hundirlo aún más profundo en la desesperación. ¿Sería capaz de soportarlo todo, o la verdad lo consumiría por completo? Samuel sintió cómo la familiaridad de la casa lo envolvía, pero el aire le parecía pesado, como si apretara su garganta. Las paredes estaban cubiertas de polvo, y cada objeto a su alrededor parecía haber sido dejado en medio de un caos que nunca terminó. Sus pasos resonaban en la soledad, rebotando en la oscuridad que lo seguía como una sombra hambrienta. Al caminar por el pasillo, una sensación inquietante lo invadió. Las risas burlonas aún eran ecos persistentes en su mente, pero ahora se mezclaban con susurros familiares. Samuel, ven aquí. La voz sonaba como un canto de sirena, seductora y peligrosa. Se detuvo frente a una puerta entreabierta. La habitación, aunque familiar, proyectaba una atmósfera hallada entre la oscuridad y la luz tenue. Su corazón se aceleró al saber que detrás de esa puerta podría encontrarse lo que tanto temía y a la vez necesitaba descubrir. ¿Qué más?, se repetía. ¿Qué más debo enfrentar? Con la mano temblorosa, empujó la puerta. El chirrido de las bisagras parecía un grito desgarrador en el silencio. Entró despacio, la luz titilante del lugar lo hizo entrecerrar los ojos mientras la profundidad de sus recuerdos lo abrumaba. Allí, en el centro de la habitación, un espejo cubierto con una tela gris aguardaba, como si se burlara de él por su indecisión. «¿Te atreverás a verlo?», susurró la oscuridad. «La verdad está esperando por ti». Samuel sintió un retortijón en su estómago. Era el momento decisivo. Se acercó al espejo, su reflejo allí era un caos de emociones. Las lágrimas de su madre, el rencor de su hermano, y la decepción de aquellos que había perdido se proyectaban en su mente, cada fragmento gritando por ser reconocido. Levantar la tela era un acto de valentía o de locura. Con un movimiento brusco, la retiró, y la superficie del espejo brilló intensamente a medida que los recuerdos comenzaron a fluir como un torrente desbordado. Imágenes de su infancia, de momentos felices, de risas compartidas se mezclaban con las sombras de las traiciones y los gritos ahogados. «¿Por qué no actuaste, Samuel?». La voz resonó a su alrededor, una mezcla de susurros familiares que se transformaron en exigencias. «Aquella noche, tu silencio fue su condena». «Eso no es cierto», gritó, pero la desesperación llenaba cada espacio. «No podía hacer nada, yo solo era un niño». El espejo tembló, y una grieta comenzó a formarse en su superficie. Las imágenes se detuvieron en una escena particular, se vio a sí mismo de pie junto a Efialtes, observando cómo su hermano realizaba una decisión terrible. La traición que había estado tratando de olvidar se presentó en vivo, alimentando su angustia. La ira ardió en su pecho, y la sombra burlona apareció detrás de él, disfrutando de su dolor. ¿Vas a seguir huyendo de ti mismo? La sombra se burló, acercándose, sus palabras como un veneno en sus venas. Mira cómo tus recuerdos te torturan. Eres culpable también. Samuel lanzó un grito de frustración, el eco persiguió a la sombra que lo envolvía. Se dio cuenta de que no podía huir más. La verdad estaba allí, justo frente a él, esperando a ser aceptada. Si no soy yo quien asuma esto, ¿quién lo hará?, se preguntó mientras sentía un coraje florecer en su interior. Tomó aire con fuerza y, en un momento de pura determinación, empujó su mano hacia el espejo, sintiendo el frío del cristal contra su piel. En ese instante, una visión lo golpeó como un rayo: la noche de la traición, la desesperación de su madre y el grito ahogado de su hermana, todo se unió en un solo latido de realidad.
El espejo estalló con un estallido de luces y sombras, y a través de la fractura Samuel comprendió que su salvación no dependía de huir, sino de integrar cada fragmento perdido de sí mismo. La luz que había vislumbrado se tornó en un verdadero camino hacia la redención. Pero justo cuando pensó que podría encontrar paz en este nuevo entendimiento, la oscuridad latente de la habitación se agitó violentamente. Un nuevo horror se aproximaba, y un frío glacial recorrió su espalda. Una sombra mayor se alzó detrás de él, una presencia que amenazaba con devorar no solo su luz, sino todo lo que alguna vez había sido. El verdadero monstruo nunca se ha ido, Samuel, rugió la oscuridad, y el espejo roto pareció renacer, mostrando un reflejo distorsionado de su futuro, una nueva confrontación en su camino. ¿Estás listo para enfrentar la sombra de tu hermano? La pregunta resonó en sus oídos, mientras la verdad lo absorbía en un nuevo abismo. La habitación tembló y el aire se volvió denso, casi respirable. Samuel dio un paso atrás, llevando una mano a su pecho como si pudiera detener un latido desbocado. La sombra detrás de él, ahora más definida, parecía oscilar y bailar con cada pulso de su corazón. Mis días en esta casa han sido un infierno, pensó, pero pronto el terror le hizo olvidar las palabras. La sombra avanzó lentamente, recordándole a algo que siempre había sido parte de él. Un monstruo con el que había convivido en su interior, alimentado por su dolor y lágrimas no lloradas. Su piel se erizó mientras un viento helado barría la habitación, susurros de aquellos que había perdido llenaban el espacio. Samuel, siempre fuiste el débil, dijo una voz escalofriante, similar a la de Efialtes, proyectándose en la oscuridad. Mira lo que has dejado atrás. Todo eso por lo que no te atreviste a actuar. Yo era el héroe, tú solo un espectador. Un mar de recuerdos le invadió la mente. La imagen de su hermano, bravío y audaz, se entrelazó con el eco de sus propias inseguridades. Aquella noche fatídica, cuando la traición detonó como un explosivo. Samuel cerró los ojos, intentando escapar, pero las imágenes del pasado lo ataron con fuerza. La desesperación de su madre, la mirada acusadora de su hermano, y el grito ahogado de su hermana. Esa culpa, ese remordimiento, todo el encadenado en un eterno ciclo de pesadilla. Debía luchar. Pensó. Se volvió hacia el espejo roto, cada fragmento reflejando su agonía. En su interior, una chispa de resistencia brotó. Aunque tenga que enfrentar al monstruo, lo haré. No soy el niño indefenso de antes. Con determinación, se acercó a los vidrios astillados. El espejo, aún vibrando con la energía de visiones anteriores, comenzó a mostrar un futuro alternativo, uno donde él no era un espectador pasivo. Su reflejo se transformó, tomando la forma de un guerrero, luchando por su familia, desafiando la sombra que se acercaba. Jamás serás el héroe, la sombra raspó, su voz un eco de burlas. El verdadero horror no está en mí, sino en ti. Tus elecciones hicieron que tus seres queridos sufrieran. Samuel sintió como un torrente de rabia lo consumía. No más, murmuró, y con un grito feroz, atravesó la línea entre el dolor y la liberación. En un movimiento decidido, recogió los fragmentos del espejo y los elevó, dispuestos a confrontar la sombra frente a él. La habitación gritó. Los ecos se intensificaron, como si la casa en sí luchara por liberar sus secretos. Y mientras la sombra se agazapaba, Samuel sentía que el suelo temblaba bajo sus pies, como un volcán a punto de estallar. El pasado está en ti, Samuel. ¿Te atreverás a descubrir lo que ni siquiera tú has querido ver? El espejo, ahora resplandeciente, prometía una revelación aterradora. Lo que había ocultado todo ese tiempo. La verdad había estado ahí, y él la necesitaba para romper el ciclo. Samuel inhaló profundamente, preparado para lo que vendría, pero el terror permanecía. Mientras el frío aumentaba, y el aire era casi irrespirable, Samuel se dio cuenta de que no solo se trataba de enfrentarse a su hermano, sino también a sí mismo. Cada decisión, cada gesto, cada silencio imposible. Justo cuando se preparaba a hablar, la sombra avanzó con tal fuerza que hizo vibrar el suelo, y la casa comenzó a crujir como si estuviera a punto de colapsar. Samuel sintió que sus pies eran absorbidos por el suelo, como si intentaran atraparlo en una trampa. Tus miedos te devorarán, susurró la oscuridad, mientras su figura se tornaba más imponente. Es hora de saber quién eres realmente. El pánico lo invadió por completo. Era el momento crucial. La luz que había encontrado fue una ilusión. No. No puedo ser derrotado así. Y entonces comprendió que, en su interior, también había una chispa de oscuridad.
Lo que había compartido con Efialtes no solo era culpa, era una parte de su propia esencia. Mientras la habitación se oscurecía más, y la sombra se movía rápidamente hacia él, un grito desgarrador escapó de su garganta. La línea entre el amor y el odio se desdibujaba, y él se sintió al borde de un precipicio. ¿Quién serás, el salvador o el traidor?, resonó una última vez la voz de la sombra, y todo quedó sumido en la penumbra. La pregunta retumbó en su mente, como un eco eterno, mientras el suelo se desmoronaba a su alrededor. La verdad estaba esperando. Samuel despertó, jadeando, empapado en sudor y con el corazón desbocado. La pesadilla aún resonaba en su mente, como un eco de traiciones y decisiones no tomadas. Se sentó en la cama, mirando alrededor de su habitación. Las sombras se cernían, pero hoy las enfrentaría. Era un nuevo amanecer, un instante para cambiar. Recordó la advertencia de su hermano, la risa burlona de la oscuridad despertándose en su mente. Pero en ese momento, algo dentro de él se aglutinó, la necesidad de liberarse de la culpa que lo había mantenido preso durante años. El verdadero enfrentamiento debía suceder ahora, y no solo con la figura de su hermano, sino con la traición que había arraigado en su propio corazón. Se vestía con un propósito claro. Al salir de su habitación, se adentró en la sala. Su hermana aún dormía, y al observar su rostro sereno, el amor le llenó el pecho. No puedo dejar que ella sufra por mis miedos, susurró. La casa, silenciosa, parecía hacer eco de su determinación. Decidía no evitar más la sombra de su pasado, así que se acercó a la ventana. El vecino, ya no amable, era el símbolo de su inseguridad, la traición que lo había hecho perder el rumbo. Samuel sabía que debía confrontarlo, no solo a él, sino a lo que significaba, la culpa, la tristeza, su propio héroe caído. Salió a la calle. La luz del sol era cálida, un contraste con la tormenta que había habitado en su interior. Caminó decidido hacia la casa del vecino. Cada paso reflejaba una decisión tomada. El miedo cedía ante la necesidad de cerrar ciclos y sanar heridas. Al llegar, el aire parecía volverse tenso. La puerta del vecino se abrió lentamente, y allí estaba, con esa sonrisa inquietante que tantas veces había enmascarado la oscuridad. Pero hoy, Samuel no iba a temer. Se plantó frente a él, sintiendo el peso de sus decisiones a sus espaldas. ¡Qué sorpresa, Samuel!, dijo el vecino, y su tono como un veneno dulce resbalaba entre sus palabras. ¿Vienes a visitarme o ya has decidido rendirte? No vengo a rendirme, respondió, con su pecho alzado. Vengo a enfrentar la verdad que he estado huyendo. No solo sobre ti, sino sobre mí mismo. El vecino arqueó una ceja, como si la amenaza lo divirtiera. ¿La verdad? Te advierto, no siempre es agradable. ¿Te atreves a seguir ocultando la traición? Tu juego sórdido no me detendrá más, profundizó Samuel, sintiendo que un torrente de coraje crecía en su interior. La expresión del vecino se tornó oscura. ¿De verdad crees que puedes quebrar el ciclo? La oscuridad se burla del valor aparente. Siempre estará ahí, acechando. Entonces que así sea, respondió Samuel, sintiendo el eco de las palabras de Efialtes resonar en su mente. El peso es mío, y estoy listo para llevarlo. No me definirán tus traiciones. Antes de que el vecino pudiera reaccionar, Samuel dio un paso adelante. ¿Quién no ha traicionado en su vida? Pero yo elijo ser más que un eco de nuestra historia compartida. Y tú, ahora lo sabes. En su interior, una chispa se encendía. Todo lo que había reprimido ahora venía a la luz. Se sentía libre. Con esas palabras, un estallido de luz lo rodeó. La figura del vecino se desvaneció lentamente, su risa burlona perdió fuerza, y finalmente desapareció en la bruma. Las sombras que antes eran opresoras podían finalmente tomar forma, haciendo del dolor el fertilizante de su crecimiento, en lugar de su condena. Samuel se encontró con la mirada desbordante de su hermana. Al abrir los ojos, se dio cuenta que su hogar seguía en pie. Ya no existían las notas amenazantes ni la angustia irrefrenable, solo su familia esperando. La oscuridad de su pasado ya no lo controlaba. Ambos se abrazaron, una chispa de alegría brotó entre ellos. Nunca más volveré a dejar que el miedo gobierne nuestras vidas, prometió. Se sentía renovado, menos como un niño perdido y más como un guerrero decidió no dejarse llevar por el vacío. La luz del día brillaba con fuerza esa mañana. Samuel comprendió que la vida le ofrecía pasajes llenos de nuevas posibilidades y, aunque
Aún habría batallas por librar, se enfrentaría a todas. Al final, el amor y la valentía siempre prevalecerían sobre la traición. La historia no terminaría aquí, sino que apenas comenzaba. Ahora es tu momento de actuar, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacer que más personas se unan a esta comunidad. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. Tu apoyo es esencial.